Bueno, seguimos con su programa Doctor Sip. Como ya me conocen, soy la doctora Gladys Ormeño Cabrera. Me ocupo del área de ortodoncia y pediatría en el área odontológica del centro médico. Hoy día hablaremos de un tema que bien cierto, quizás no lo identifican con el nombre, pero sí lo han visto en muchos pacientes y lo han visto en muchas personas, niños y adultos. La mordida abierta. La mordida abierta es uno de los tipos de maloclusiones que es muy común en la población. La característica principal viene a ser lo que es el falta de contacto que hay entre los dientes superiores con los dientes inferiores en la parte anterior. Hay mordida abierta anterior, hay mordida abierta posterior. La mordida abierta anterior, como ya les dije, es la que no hay falta de contacto en la parte anterior, y la mordida abierta posterior es cuando las molares, es decir, las piezas posteriores, no tienen contacto. Hay ciertas características en las que podemos identificar claramente este tipo de pacientes. Hay características esqueléticas y como características del tejido blando. Características esqueléticas es propia del hueso, como tenemos rama corta, en sí hablamos de la mandíbula, una rama corta, un ángulo gonial obtuso, es el ángulo que es un poco cerrado entre la rama y la mandíbula, excesiva altura maxilar, es decir, desde debajo de la nariz hasta la mandíbula o el mentón, vemos que es más larga con el resto de la proporción de la cara. Plano mandibular pronunciado, ¿qué quiere decir? Este plano que tenemos debajo o en la parte de la mandíbula es más hacia abajo, más inclinado. Y la extrusión de molares, es decir, que a nivel de las molares de las piezas de atrás están más salidas que los dientes anteriores. Esqueléticas es muy difícil verlas, solamente la vemos mediante una radiografía, mediante un estudio. En cambio, estas características de los tejidos blandos sí son un poco más notables. Por ejemplo, altura facial. ¿Qué quiere decir? Que la parte anterior, la parte baja, es mucho más larga, como les dije, en proporción a toda su cara. El plano mandibular pronunciado, que es lo que se ve acá, y la altura facial posterior corta, es decir, la parte posterior. Y la brecha interlabial. Siempre la característica principal que tienen este tipo de pacientes es que sus labios, tanto superior e inferior, no llegan a contactar. Y van a ver que el paciente o la persona al momento de cerrar siempre tiende a arrugar esta zona. Es decir, que está totalmente un poco forzando esa mordida, ¿no? Luego tenemos la clasificación. Así como hay mordida abierta dentaria y esquelética. La mordida abierta dentaria solamente involucra las piezas anteriores, solo de canino a canino, es decir, esos dientes no contactan. Pero cuando la falta de contacto se alarga hacia la parte posterior, es decir, los dientes posteriores, las molares y las premolares no contactan, es una mordida abierta esquelética. Para poder entender y poder saber cómo sucede es muy difícil. La etiología, es decir, la causa que proporciona este tipo de mordida son diferentes. Tenemos que la agrupan dos factores: factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos, es decir, el ser humano, la persona, nace con las mismas características de los padres, de los abuelos. Es decir, en sus genes está que sea la mordida abierta. Y los factores ambientales, es decir, que hay dentro del medio ambiente que durante la persona ha ido creciendo, ha hecho que se produzca esto. Como tenemos los factores ambientales, tenemos la macroglosia. ¿Qué quiere decir la macroglosia? Es decir, que la lengua esté demasiado grande, que abarque, casi oculta todas las piezas inferiores. Es decir, cuando el paciente abre la boca, no se ve la lengua solamente, no se ve lengua con dientes, sino que la lengua cubre todos los dientes inferiores. El empuje lingual, que es un hábito en el cual al hablar, al conversar la persona, ella siempre tiende a la lengua proyectarla hacia afuera, empujarla hacia afuera. Eso hace que poco a poco, si este hábito no se quita desde la niñez, va a hacer que esta mordida se haga abierta. Luego tenemos lo que son la respiración bucal, que es una enfermedad, se puede decir un síndrome, en el cual el paciente, por tener alguna de las vías aéreas superiores obstruidas, va a impedir que el paciente pueda respirar con facilidad y por ende va a tener que hacer la respiración por la boca.
esos tipos de pacientes hace, por esta necesidad de tener la boca siempre abierta, necesidad de obtener oxígeno, tienen esta malformación, ¿no?, en la boca abierta. Succión digital es otro hábito que si no se quita de las niñas, que puede ser normal durante los primeros meses, pero si luego no se quita puede ser dañino, que puede provocar lo que es la mordida abierta, ¿no? ¿Qué tratamiento se puede dar para esto? Hablando así, para que ustedes entiendan, el único tratamiento que tenemos, dependiendo lo que ha alcanzado o dependiendo la gravedad del tema, es la ortodoncia o la ortognática. La ortodoncia, que si hablemos simplemente de la ortodoncia, es cuando no involucra tantas piezas que falten en contacto. Es decir, como ya hemos dicho, la esquelética y la dentaria, si la dentaria se diagnostica a tiempo, se puede resolver con la ortodoncia, es decir, los brackets. Poder cerrar esta mordida con la ortodoncia, con los brackets, vamos a tener que usar esos tipos de alternativas, como son extrusión, es decir, sacar los incisivos o bajarlos debajo de su plano, bajarlos, o intrusión de los molares. Son dos procedimientos muy claves en lo que es el tratamiento de la mordida abierta. Ahí, como le digo, también la cirugía, cuando compromete ya no solo los dientes anteriores, sino dientes posteriores. Y las extracciones, que casi siempre se dan cuando queremos resolver problemas de mordida abierta. ¿Cuándo instruir incisivos? ¿Cuándo extruir incisivos? Como le dije, una de las alternativas del tratamiento es extruirlos, es decir, bajarlos, y los de abajo subirlos para que puedan cerrar esa mordida. Pero no en todos los pacientes está indicado este tipo de procedimiento. Siempre hay que ver ciertas características, como por ejemplo, deficiente exhibición de incisivos. En el momento que al estar en una postura normal o en el momento de sonreír, vemos que los pacientes no muestran mucho los dientes anteriores. Ahí podemos hacerlo. Línea de sonrisa alterada. ¿Qué quiere decir? Que al momento de sonreír no se forma una sonrisa que es la ideal, como una V, ¿no? Plano oclusal superior alterado, en el cual vemos que no está dentro del plano normal, ¿no? Y patrón esquelético normal, es decir, no tenemos dentro de las características del hueso, no hay algo que va a alterar realmente, o sea, algo que quirúrgicamente solamente se pueda solucionar. Si en esas cosas, si escribiendo todo eso, ¿lo podemos hacer? Sí, se van a poder hacer esos tratamientos de extruir incisivos, ¿no? Así como cuando extruir incisivos, tenemos cuando intruir molares. Intruir molares es cuando tenemos, por ejemplo, pacientes de cara larga, pacientes que usted ve a la persona y ve que son una cara larga en la parte anterior. Excesiva altura facial, como ya le dije, que es la característica de estos pacientes, que la altura facial inferior, o sea, la parte baja de la cara, es muy pronunciada, muy alta. Ahí podemos hacer una intrusión de molares. Y una sonrisa gingival, ¿qué quiere decir? Que al sonreír, el paciente muestra mucha encía. Esos tipos de pacientes también se le puede hacer ese tipo de tratamiento, ¿no? Como ya dijimos, la extracción de molares y premolares también está indicado siempre, casi siempre, para un tratamiento de mordida abierta. Tenemos lo que es la extracción de molares y premolares, porque acelera y nos ayuda más que todo a que vuelva a bajar, descender esos dientes superiores. Para concluir lo que es todo lo que viene a ser de la mordida abierta, es decir, como ya vimos, la etiología es multifactorial, porque puede ser tanto genético o pueden varios factores del ambiente predisponer ese tipo de mordida, ¿no? Es importante distinguir entre una mordida esquelética y dentaria. La esquelética, por más que queramos solucionarlo con la ortodoncia, no se va a poder. Se va a poder camuflar, pero siempre va a haber recidiva. Por eso, siempre diagnosticar realmente cómo es. Si es esquelética, el tratamiento óptimo es cirugía. Si es dentaria, sí se puede hacer. Explicarle al paciente o explicarles a ustedes que la esquelética, si se va a querer camuflar y se va a querer hacer ortodoncia, la mayor parte tiene recidiva, o sea, vuelve a abrirse esa mordida. Y los tratamientos para corregir esta mala oclusión dependen principalmente del control vertical, es decir, tanto de la extrusión de incisivos o la intrusión de molares. Eso es en los dos procedimientos claves que tienen que ver en ese tipo de tratamientos. Bueno,
esperando que haya sido de su entendimiento un poco este tema, que de verdad a veces es un poco difícil entenderlo, pero van a poder ya identificar claramente cuando ven a un paciente o a sus niños o a sus familiares cuando tengan este tipo de problemas, y creer que no es algo común ni normal, ¿no? Y que tienen que atenderse rápidamente, porque yo veo o se sabe que a mayor temprana edad, o sea, niños, si se descubre esta etiología o se descubre esta maloclusión, puede tener solución más rápido y no complicarse tanto, ¿no? Que llegue a una esquelética, porque puede ser eso que pase, ¿no? Bueno, invitarlos todos y esperando que hayan aprendido un poco más ese tema sobre lo que es la mordida abierta, y invitarlos todos al centro médico, que estamos atendiendo de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 1. Quedan totalmente todos invitados, los esperamos. Muchas gracias.